Señoras y señores, muy buenos días. El día de hoy, 5 de mayo de 2012, y continuando con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en arbitraje, contamos con la presencia del distinguido doctor Fernando Cantuarias Salaverry, quien tratará el tema Mecanismos de protección del convenio arbitral, el principio competence-competence. El doctor Fernando Cantuarias Salaverry es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, profesor de arbitraje comercial y coautor de la ley de arbitraje. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor Fernando Cantuarias Salaverry. Muy buenos días. Pensé que esta iba a ser una reunión mucho más pequeña, porque es un diplomado, necesitamos interactuar, y de acá arriba es bien difícil interactuar, pero haré mi mejor esfuerzo. La idea es que obviamente conversemos, más que dejemos una exposición teórica poco práctica sobre estos temas que son esenciales para entender el funcionamiento del arbitraje. Yo voy a tratar de presentar el tema de manera muy puntual, porque eso es lo que es. Y luego lo que me gustaría es conversar con ustedes. Están aquí porque entiendo que les interesa en la práctica profesional el tema del arbitraje, cosa que me place tremendamente. Yo recuerdo en el año 94 cuando me paseaba por las entidades públicas y privadas con el proyecto de lo que fue finalmente la ley de arbitraje del año 96, nadie me hacía caso. El arbitraje, Cantuarias, ¿para qué es el arbitraje? Eso no funciona. Hasta la Cámara de Comercio de Lima, que es hoy día supuestamente, no supuestamente, es la líder en materia de arbitraje institucional, me basureaba, ¿de acuerdo? No, ¿para qué Cantuarias? No, eso no. Y hoy día pues, hay centenares, por no decir miles de abogados que nos dedicamos correcta y honestamente a esta actividad. Y la verdad que no tiene mucho de fantástica ni de especial, simplemente es un mecanismo, una técnica, que tiene una serie de herramientas que tenemos que conocer para aplicarla correctamente, y conocida y aplicada correctamente, la institución funciona. Y eso es justamente lo que interesa en lo que me han pedido que dije hoy día. Estos principios propios del arbitraje, como son la separabilidad y el principio competence-competence. Como veremos, son creaciones, como todo en el derecho, arbitrarias, pero que generadas o creadas con la finalidad de permitir que esta institución funcione, y funcione eficientemente, y vamos a ver por qué. Y para ello, muy rápidamente quiero un poco que retrocedamos en el tiempo, no hace mucho para el Perú, hasta el año 96, y aquí veo caras obviamente de mi generación. Yo cuando estudié arbitraje en el año 80 y tantos, cuando el arbitraje era ciencia ficción, ¿cierto? No se usaba, era cultura general, enseñó un profesor que me enseñó arbitraje. Apréndanlo porque en otras partes del mundo esto funciona. Yo miraba y decía, yo estoy en el Perú, decía mi profesor, pero bueno, él tenía que ganarse sus frijoles. Hasta el año 96, en el Perú teníamos una ley pésima, ¿cierto? Desastrosa, en el Código Civil, sobre arbitraje. Y los que han estudiado en mi generación recordaremos que nos enseñaban que había esta figura de la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, que imagino que lo han visto de alguna manera con la doctora Elvira Martínez en la clase anterior cuando vino el tema del convenio, para hacer este cambio cualitativo entre cláusula, compromiso y convenio. Quiero simplemente puntualizar lo siguiente. Cuando nos movíamos en el Perú en el ámbito de la cláusula y compromiso, recuerden, la cláusula era el pacto de arbitraje al momento de suscribir el contrato, y el compromiso era el pacto obligatorio que había que celebrar antes de ir al arbitraje. En ese escenario, ¿qué sucedía? Sucedía que en el 99% de los casos, ese convenio, ese pacto post-conflicto, para ir al arbitraje, no se suscribía voluntariamente, sino que había que ir al Poder Judicial. Esa era la realidad. Y de ahí por eso que el arbitraje no funcionaba. Nadie en su sano juicio le decía a su cliente, pacta un arbitraje en tu contrato para litigar 4 años en el Poder Judicial para ver si voy al arbitraje. De ahí venía el por qué no hubo arbitraje en el Perú hasta el año 96 y por qué de repente a partir del 96
el número de arbitrajes crece exponencialmente todos los años. Simplemente se cambió la ley, se hizo una ley inteligente, decente, ¿no es cierto? No la porquería del Código Civil 84 y las anteriores leyes también, ¿no es cierto? Y cambió el sistema. ¿Por qué? Porque los agentes económicos que somos inteligentes dijimos, ah, ahora sí sirve. Gracias, abogados, por fin la chantaron. Repito, en ese sistema de cláusulas de compromiso, uno tenía que ir al Poder Judicial a litigar el otorgamiento de este compromiso. Y en esa litigación, que tomaba entre 4 a 5 años, el juez manipulaba todo lo que quería. Porque no solamente se discutía si se otorgaba o no otorgaba el compromiso, ahí se discutía si la materia era arbitrable, si las partes que querían ir al arbitraje, o una de ellas por lo menos contra la otra, eran o no las partes. O sea, ese juicio, ¿no es cierto?, larguísimo, el juez se metía a todo. Y ex ante, sin ningún tipo de control, el juez determinaba a su libre albedrío si otorgaba o no otorgaba el famoso compromiso arbitral. No era que fuera ni siquiera automático, no. Había un juicio ex ante donde el Poder Judicial decidía si había o no causa para arbitrar. Y por eso el juicio se demoraba 4 a 5 años y la probabilidad de ir al arbitraje, aún esperando ese tiempo, era remota. En un sistema como ese, yo que soy uno de los que más fervientemente cree en el arbitraje, yo recuerdo que cuando regresé a mi país a trabajar en el año 92, yo jamás pactaba arbitraje en los contratos con mis clientes. Porque sabía que si lo hacía cometía un acto antiético, porque lo metía a mi cliente en un problema. Fíjense, la ley diciéndome, ¿sabe qué? No hagas lo que tú crees que es bueno, porque ¿sabes qué? Somos tan malos, tan ridículamente malos, regulando, ¿no es cierto?, que mejor no lo hagas. Esa es la realidad en el Perú, hasta el año 96, donde lo que hay es un cambio cualitativo, es pasar de la cláusula y compromiso al convenio, ¿cierto? Me imagino que lo han visto con la doctora Elvira, ¿no es cierto? Es simplemente un cambio de disco duro, ¿cierto? Y me imagino que Elvira les habrá contado, ¿no?, que tampoco es una creación heroica nuestra, ¿cierto? El convenio arbitral como institución fue creada en Francia en 1930. O sea, a nosotros nos tomó 60 y tantos años enterarnos que el mundo civilizado había inventado esta figura del convenio arbitral para romper, ¿no es cierto?, ese absurdo sistema de cláusulas de compromiso. O sea, Perú fue 60 años atrasado. Muy bien. Entonces hoy día todos sabemos que pactando el arbitraje en el contrato ya no tenemos que ir al Poder Judicial, ¿cierto? Ya no hay que ir. ¿Cierto? Si tengo un convenio arbitral ex ante, es decir, cuando se el contrato, dependerá si el arbitraje es ad hoc o es arbitraje institucional para ver cómo procedemos a designar al tribunal arbitral y el tribunal arbitral, ¿no es cierto?, adelanta las actuaciones. El Poder Judicial no hay que ir. Y ese es, insisto, el gran cambio cualitativo de haber pasado de cláusula a convenio. Eliminar en lo posible, ¿no es cierto?, la intervención ex ante del Poder Judicial, que en el mundo civilizado se conoce como intromisión del Poder Judicial, y reservar la intervención, y por eso las palabras, intromisión ex ante, intervención ex post del Poder Judicial para controlar el arbitraje como corresponde, y como dice la ley que así es. Por favor, señores, si alguien tiene una pregunta, duda, falta, etcétera, por favor, voy a tener que levante la mano porque, para un poquito de orden, pero conversemos. Entonces, todos sabemos de la experiencia arbitral que uno pacta el arbitraje esencialmente en el momento en el cual se celebra el contrato, vamos a llamar principal. O sea, la experiencia, esto no es un tema de teoría, la experiencia universal demuestra que uno pacta el arbitraje cuando no hay conflicto. Cuando hay conflicto, o sea, el arbitraje ex post conflicto, es muy raro el pacto de arbitraje. La Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que es el centro de arbitraje internacional más importante del mundo en materia de arbitraje, en sus estadísticas anuales identifica justamente esta situación. El 99% de los arbitrajes que administra la CCI son arbitrajes con pacto de arbitraje ex ante. Y ex post, muy poco. Es muy raro que cuando hay un conflicto las partes acuerden arbitrar. Porque generalmente los incentivos ahí están muy alineados a ir al Poder Judicial. No solamente aquí, en todas partes del mundo. Es de esperar que en cualquier parte del mundo un juicio demore más que un arbitraje. Y entonces el deudor dice, me voy al Poder Judicial por obvias razones de incentivos.
Ahí no hay mucho que discutir, no tenemos mala fe, no simplemente incentivos. ¿No? Generalmente uno pacta arbitraje ex post por razones muy particulares, cuando hay una relación muy estrecha de negocios, ¿no es cierto?, que obliga a las partes mejor ir a arbitrar para no romper sus relaciones comerciales permanentes. Pero salvo esos escenarios, repito, el 99% de los casos uno tiene un pacto de arbitraje al momento de celebrar el contrato, entre comillas, principal. ¿Dónde se pone en el contrato? Bueno, hemos reemplazado la última o penúltima cláusula de los contratos, ¿no es cierto?, donde establecíamos la sumisión al Poder Judicial, y lo que hacemos es borrar esa cláusula y meter pacto de arbitraje, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, en términos jurídicos tradicionales, es de esperar que si el contrato, entre comillas, principal, que contiene a la cláusula, porque es la cláusula 25 del contrato, la cláusula de arbitraje, si el contrato principal tiene algún vicio, en términos de teoría general del derecho, lo que hemos aprendido en contratos, debería afectar a la cláusula. Si yo afirmo que el contrato de compraventa que contiene la cláusula arbitral ha sido celebrada por error, pues se supone que ese error, dentro de la teoría general de los contratos, alcanzaría a todas las cláusulas del contrato de compraventa, inclusive al pacto de arbitraje. Y entonces, si esto es así, se podría dar en un escenario tradicional, normal, el hecho de hacer yo lo siguiente. Viene un cliente que ha pactado en un contrato de compraventa arbitraje, y el cliente me dice, doctor, no quiero ir al arbitraje. No. Me han dicho que si igual el Poder Judicial me va a tomar unos años más. Yo los quiero. Entonces miro el contrato de compraventa y digo, no se preocupe, doctor. Es cierto que ya no puedo apelar a exigirle el compromiso arbitral que nos hubiera regalado 4 años de pleno derecho, vamos a decir. Ya no puedo hacerlo, porque ya el convenio ya no requiere ir al Poder Judicial. Pero voy a hacer algo. Voy a demandar ante el Poder Judicial lo siguiente. Señor juez, demando la nulidad del contrato de compraventa porque el contrato es nulo de toda nulidad, ¿no? Esa palabrita mágica que utilizamos los abogados, ¿no es cierto? Nulo, ¿no? Y apelamos a todas las causales, ¿no es cierto? Todas las causales de la nulidad, todas las causales de la nulidad, todas las cosas. A veces me chanta alguna, ¿cierto? Y entonces le digo, señor juez, como el contrato de compraventa es nulo, absolutamente nulo, y el convenio que está ahí también es nulo, vamos 5 años a litigar, si es que efectivamente el contrato es nulo. Y si al final usted decide que no lo es, bueno, el convenio entonces es válido y ahí recién podemos ir a arbitrar. Es decir, hacemos por la vía del pedido de nulidad del contrato lo que antiguamente jugábamos con el juego del compromiso. Si eso fuera posible, si eso legalmente cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, pues simplemente, señores, apago el computador y me voy a mi casa. Se acabó la institución del arbitraje. Por eso es que las leyes del arbitraje inteligentes han inventado la figura de la separabilidad del convenio arbitral. Primer principio del arbitraje. Ley de arbitraje que no tenga este principio, ni mirarla. Porque lo que acabo de decir hace unos segundos va a ser pan nuestro de cada día. Voy a ir a litigar al Poder Judicial 5 años sobre la nulidad del contrato de compraventa que contiene el convenio. Y se acabó el arbitraje. Obviamente, este principio de separabilidad que está en el artículo 41.2 de la ley de arbitraje actual y estuvo en la ley anterior, obviamente, en la del 96. Lo que nos dice es muy simple. Nos dice, mire, efectivamente, el convenio arbitral está físicamente dentro del contrato de compraventa, pero legalmente no está. No está. La cláusula 25, métale tijera y póngalo en un costado. Son dos relaciones jurídicas independientes. Oiga, abogado, pero esto atenta contra los principios básicos de la física. Sí, efectivamente. En términos de la física es inexplicable esto que estoy diciendo, porque en términos de la física la cláusula está dentro del contrato de compraventa, pero en términos legales no está. ¿Para qué? Muy simple. Si mañana alguno de ustedes me demanda a mí o a otra parte la nulidad del contrato de compraventa que contiene el convenio, yo le diré al juez, ¿y a mí qué me importa? Esa nulidad que usted alega no afecta al convenio, porque el convenio está separado. El convenio no está dentro del contrato, está aquí.
Así que si usted alega cualquier vicio del contrato de compraventa, este en principio no alcanza el convenio. Y cualquier nulidad del contrato de compraventa, anulabilidad, rescisión, resolución y cuanta estupidez más se les ocurra a los otros abogados inventar, todo eso que afecta al contrato de compraventa, eso va a arbitraje, porque así está acordado en este pacto separado. Así que, señor juececito, archive su casito. Y eso va al arbitraje. Así de simple, así de sencillo. Claro, ¿cómo logro que el juez lo haga? Mediante la figura de la excepción del convenio arbitral, que no sé si ustedes lo van a ver en su seminario, no me han pedido que lo toque, ¿no? Yo le digo al juez, señor juez, excepción del convenio arbitral, absténgase de conocer estas pretensiones de nulidad del contrato de compraventa porque hemos acordado las partes en el convenio que está separado, que cualquier alegación respecto al contrato de compraventa, cualquier controversia, se va a arbitraje. Así que archive el caso, porque esto se va al arbitraje. Para eso sirve y para eso está la figura de la separabilidad. Así de sencillo, así de simple. No hay más misterio. Eso es todo lo que puedo decir. Ustedes tienen experiencias casuísticas encantadas de conversarlas. Yo he tenido varias interesantes, casuísticas, pero el principio está ahí, funciona muy bien. Y está pensado para eso. Es un principio pensado para proteger al arbitraje contra, no el Poder Judicial, porque el Poder Judicial simplemente recibe contra los malos abogados que no queremos hacer lo que los clientes pagan, que es ir al arbitraje. Entonces, para eso está el principio de separabilidad, así de sencillo. Y este principio tiene una serie de beneficios adicionales, ¿no es cierto? Obviamente, esto no significa que el vicio que se alega no exista y que afecte al arbitraje. Puede ser que lo afecte, pero repito, esto lo verán los árbitros. ¿Cierto? Por ejemplo, el caso que les ponía. Señor, este contrato ha sido celebrado por error. Bueno, quien conocerá si el contrato es nulo porque ha sido celebrado por error, repito, será el tribunal arbitral, no el juez. Y el tribunal arbitral analizará si ese error que se alega afecta también o no el pacto de arbitraje. Porque puede ser que efectivamente lo afecte, como puede suceder que no lo afecte. Yo ahorita tengo un arbitraje, me van a disculpar obviamente, la reserva me impide hablar de las partes, pero sí puedo contar el caso, donde una parte alega haber celebrado un contrato de compraventa por error, porque alega que la parte que le vendió el inmueble le hizo caer en error acerca de las características del inmueble que compraba. Y pide que el contrato sea nulo. El tribunal está analizando el caso y ha visto que obviamente le corresponde analizar si efectivamente el contrato de compraventa es nulo, porque es una controversia derivada de la celebración del contrato. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que ese supuesto error de existir no alcanza al pacto de arbitraje, porque respecto del arbitraje no hay error. El error es respecto a las características del inmueble, pero no hay error respecto a las características del arbitraje. Las partes acordaron el arbitraje. Y por tanto, como tribunal resolveremos si es que en su momento, si es que el contrato de compraventa es nulo, y si lo es, el tribunal dirá, el contrato de compraventa es nulo, pero obviamente yo tengo jurisdicción para resolverlo porque el convenio no es afectado por esa causal. Pueden haber otros casos que efectivamente el vicio alcanza el convenio. Puede ser, puede ser. Me pongo a pensar en un caso hipotético y claramente difícil que se presente en la realidad, pero lo suelto, ¿no es cierto? Que lo haya celebrado el contrato de compraventa un menor de edad. El contrato es nulo, pero también el convenio. ¿Sí? Y entonces yo como árbitro me declararé incompetente, que lo veremos en un minuto más, que es el tema de la competencia. Pero lo haré yo, árbitro, jurisdicción, apartada por las partes. ¿Sí? Ahora, con el principio de separabilidad, repito, nos cubrimos como sistema de arbitraje, nos curamos en salud de posibles malas acciones de abogados, porque los abogados son los que firmamos esto, ante el Poder Judicial queriendo bloquear el arbitraje. Pero muy bien, luego de esta aburridísima reunión,
Ustedes salen aquí y dicen, ok, ya, no puedo pues demandar la nulidad del contrato compraventa ante el Poder Judicial porque la separabilidad de estos zapazos, ¿no es cierto?, me van a parar el juicio. Pero ahora voy a demandar ante el juez, ya no la nulidad del contrato compraventa, voy a demandar la nulidad del convenio. Este convenio es separable. Entonces presento una demanda, señor juez de primera instancia, pido la nulidad del convenio arbitral porque es nulo, soy jure, ¿no? Porque error, no sé, todos los vicios del consentimiento, todos, pues. Todo, mire, señor juez, es increíble, todos los vicios están acá, ¿cierto? Litiguemos, 5 años. Si luego 5 años usted por juzgar me dice que el convenio no tiene ninguna nulidad, hay que decir, pues, confirmado que el convenio es válido, confirmado que efectivamente las partes han pactado un arbitraje válido, vamos a llevar la controversia de fondo al arbitraje. Entonces, señor juez, es más, me llega a ordenar, ordene que no haya ningún arbitraje hasta que usted defina, pues. ¿Cómo vamos a ir a un arbitraje si el convenio es nulo? Nuevamente, si esto que acabo de decir fuera posible, se acabó el arbitraje. Pues si tengo que litigar 5 años para que el Poder Judicial me confirme si el pacto de arbitraje es válido, para recién ahí poder llevar la controversia de fondo al arbitraje, pues se acabó el arbitraje. Así de simple. Y es por eso, nuevamente, las leyes de arbitraje inteligentes, modernas, en materia de arbitraje, incorporan lo que se llama el principio de competens competens, que está en nuestra ley y estaba en la ley anterior también. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral. Esto lo trabajamos con el doctor Carlos Cárdenas, experto en inventar términos jurídicos. Estos supuestos de inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez, ineficacia cubre todas las posibilidades, vicio del consentimiento. Ya, no hay forma de escaparse, estamos coberturados por el doctor Cárdenas, ¿cierto? O por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida. En castellano, ¿qué cosa es el principio de competens competens? Es una creación arbitraria, nuevamente, de los expertos en arbitraje, para coberturar esta posibilidad de llevar la discusión acerca del convenio al Poder Judicial exante. Nosotros, los árbitros, somos los competentes para decidir si el convenio tiene algún vicio. Cualquiera me alegue, cualquiera. Eso no significa, lo veremos seguidamente, que yo tendré la última palabra, porque si fuera así, obviamente, ¿cierto?, siempre diría que no ante cualquier alegación. Veremos que después hay un control posterior del Poder Judicial, pero es posterior. Entonces, si a mí me demandan en sede judicial la nulidad del convenio arbitral, yo le diré nuevamente al juez, excepción de convenio arbitral, y le diré, señor juez, discúlpeme, sorry, qué pena, qué penita, usted no puede ver esto. Por principio de competens competens, son los árbitros los que definen su competencia. Son ellos los que deben definir si el convenio arbitral es nulo, anulable, inexistente, inválido, ineficaz. También son los árbitros los que definirán si la materia que se quiere someter al arbitraje está o no coberturado por el pacto de arbitraje. Porque claro, también una forma de demandar sería, señor juez, sí, efectivamente, el convenio es válido, pero lo que me quiere demandar la parte en arbitraje no está dentro del pacto de arbitraje. Y discutir en sede judicial ex ante, y que después me diga, ah, sí, pues, esto se queda conmigo, esto se va. No, señor juez, todo se va al arbitraje. Y serán los árbitros los que definirán, en base a lo que se llama la extensión del pacto arbitral, si está o no está coberturado. No es materia de discusión en esta reunión, pero obviamente, y eso es una reflexión que quiero hacer con ustedes muy rápidamente, una de mis grandes preocupaciones en el arbitraje es la manera como los abogados pactan el arbitraje, porque no se cuidan en el lenguaje. Parece que el castellano no fuese un idioma. No es igual decir lo siguiente: las partes se acuerdan que cualquier controversia respecto a la ejecución del contrato sea sometida a arbitraje, que decir lo siguiente. Por ejemplo, me voy por ejemplo de la cláusula modelo de la Cámara de Comercio de Lima. Todo litigio o controversia derivado o relacionado con este acto jurídico será resuelto mediante arbitraje. Fíjense la diferencia entre las controversias referidas a la ejecución del contrato, solamente las controversias referidas a la ejecución del contrato, es decir, todo litigio o controversia derivado o relacionado con este acto jurídico será sometido a arbitraje. En el lenguaje, ustedes extienden
o reducen el campo de actuación de los árbitros. Y los abogados ni cuenta se dan, porque estamos acostumbrados también, maldita sea, al cut and page, ¿cierto? Si no somos expertos en arbitraje, le pediremos a alguien que sabemos que ha arbitrado una vez: oye, cuñado, alguna vez me ha comentado que ha negociado un pacto de arbitraje en un contrato, pásame la cláusula, ¿cierto? Y a las 11 de la noche, nosotros cansados, recibimos el mail, por fin llegó, lo recibimos, lo copiamos, lo metemos a nuestro contrato, ni lo vemos, ni nos interesa, ahí está el pacto de arbitraje. Y de repente, ese pacto ya venía con un virus de estupidez, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando quiero demandar, me encuentro con que, ups, mi amigo, o ahora ex amigo, ¿cierto?, había estúpidamente pactado un pacto de arbitraje limitado a la ejecución. Y yo tengo una serie de pretensiones referidas a otros elementos o otras situaciones. Y luego me encuentro con un tribunal arbitral que es incompetente para esos temas. Pero quien lo definirá será el tribunal arbitral, en base al principio de competencia. No el Poder Judicial ex ante. No, porque si lo hiciera, repito, no es un problema de considerar el Poder Judicial como algo indebido, como algo malo, por Dios, este es un principio universalmente reconocido. O sea, todas las leyes de arbitraje que se expresen de ser modernas para garantizar el desarrollo del arbitraje aquí hasta la China, recogen esta figura de la separabilidad y de la competencia para garantizar a cualquier justiciable el respeto al pacto de arbitraje, para que funcione. Porque, repito, si no funciona, pues el Poder Judicial me paraliza. Porque si no hay este principio, el Poder Judicial con absoluta razón me dirá: discúlpeme, yo soy el juez natural. Por tanto, si no hay una norma como esta que me dice no debe verlo, yo estoy llamado a verlo. Así que te me aguantas 5 años. Con absoluta razón. De parte del juez. De parte del sistema, obviamente un error absoluto, porque me obliga a aguantarme 5 años un juicio arbitral, con los daños que eso genera. Ahora, repito, esta decisión de cómo se llama de la competencia, que como sabemos, de acuerdo a la ley de arbitraje, debe ser interpuesta por la parte que excepciona al principio del arbitraje, y que, repito, cubre cualquier supuesto. Todo supuesto. El tema de competencia, en el fondo, para entenderlo, principio de palabra, como me gusta a mí, es muy simple. Cualquier alegación que la primera parte me ponga a mí como árbitro, diciéndome, cualquiera que fuera, diciéndome: usted no puede resolver esta controversia en todo o en parte, cualquier argumento es un ataque a mi competencia. Y por tanto, yo lo resuelvo como competencia. Excepciones, cuestiones previas, cuestiones super previas y recontra previas y cuánta estupidez se nos ocurre. ¿No es cierto? Inventar. ¿No es cierto? Porque además somos especialistas. No, yo no estoy excepcionando competencia, yo estoy planteando una cuestión previa. Y a mí, ¿qué me importa cómo lo llames? Tú me estás diciendo, como entre comillas, cuestión previa, que yo no puedo resolver la controversia. Eso es un ataque a mi competencia. Válida, porque tú puedes ejercitarla. Pero cuanto argumento y término de todo, mientras que entre a atacar el tema de yo no puedo resolver el tema, es competencia, excepciones de prescripción, excepciones Y o Z, repito, cualquier argumento procesal que en el fondo diga: señores árbitros, por X, Y o Z razones, ustedes no pueden resolver toda o parte de las pretensiones que son materia de este arbitraje, ese es un argumento en contra de mi competencia y a mí me corresponde resolverla en el momento que sea pertinente. Que podrá ser ex ante o ex post. La ley me autoriza uno u otro, pero con un criterio de razonabilidad. Ahora, esta decisión de competencia, obviamente no significa que los árbitros tengamos la última palabra. Todos sabemos que no la tenemos y no podríamos tenerla. Porque si yo decido competencia y nadie me controla, pues obviamente jamás me declararía incompetente. Yo cobro por mis honorarios, ¿no? Todos los árbitros cobramos por lo que hacemos. Y si yo me caigo por competencia, se me caen parte de mis honorarios. ¿Cierto? De la manera, obviamente, de garantizar que los árbitros van a hacer una actividad seria, es sabiendo que los árbitros que luego nos puede realizar el Poder Judicial. Y como sabemos, el estudio es así. Si la tribunal se declara competente, es decir, declara que el convenio no tiene ningún vicio, todos sabemos que lo que corresponderá, según la ley de arbitraje, artículo 41, no lo he copiado, será, una vez que salga el laudo, será que la parte
que no está de acuerdo, lleve el laudo a anulación ante el Poder Judicial por la causal 1 del artículo 63. El otro que nos dice que el laudo será nulo si es que la parte que alega que lo es, ¿cierto?, demuestra que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. Entonces, en ese momento, el Poder Judicial, ex post, en ejercicio soberano de su función de verificar que efectivamente los tribunales teníamos jurisdicción pactada en el convenio, verificará si efectivamente el convenio tenía algún vicio. Y si lo tenía, me enmendará la plana y declarará que el convenio es nulo y por tanto el laudo está bien. Y si no lo es, pues simplemente el laudo quedará firme y a ejecutar. Entonces es un juego también de balanzas. Colocar en su momento idóneo la intervención judicial, no negarla. Por eso dije al principio de esta exposición que una cosa es la intromisión ex ante y otra cosa es la intervención ex post del Poder Judicial. La primera debe ser vedada porque si no destruye el instituto de arbitraje, la segunda es más que bienvenida porque es la que garantiza a las partes y al sistema que el arbitraje no se corrompa. Entonces el Poder Judicial tiene una inmensa función. Ahora, lo digo con toda honestidad de mi experiencia como árbitro y académica, y revisando lo que espero sea un libro muy prontamente sobre la jurisprudencia de las Cortes limeñas en los últimos 10 años en materia de anulación de laudos. La verdad que luego de tantos años de experiencia arbitral en el Perú, hay 2 casos de anulación de laudos porque el convenio no era válido. 2. O sea, la probabilidad de que haya un convenio inválido, Dios santo, ya es difícil, ¿no? Ya es difícil, porque no tiene mayores requisitos formales. Es bien raro. Además, uno de los casos que se declaró nulo, no lo hizo porque el convenio fuera inválido entre las partes, sino que el tribunal jaló a alguien más, trajo a alguien al arbitraje, lo obligó a venir. Imagino que lo han visto ustedes, el tema de la intervención de no signatarios, lo han visto con el Vida. Entonces el tribunal dijo, oye, tú ven al arbitraje, tú eres un no signatario. Y luego el Poder Judicial en la anulación dijo, no, entre los dos que firmaron sí hay convenio, pero ese es el no signatario, ese es el tercero. Entonces respecto de él anuló, pero el convenio se mantuvo entre ellos dos. Lo que quiero decir es, la experiencia enseña que la nulidad de un convenio es muy raro, rarísimo. Yo nunca lo he visto. Y eso es donde nuevamente la lógica nos dice, si los convenios no son nulos, hay que bloquear el acceso al Poder Judicial ex ante y permitir que sea ex post, porque solamente en inmensas, rarísimas situaciones el convenio será nulo. En el 99.99999% de los arbitrajes el convenio es válido. Entonces, por eso repito, hay que bloquear el acceso ex ante y permitir que esta superexcepción se maneje en su momento correspondiente en la anulación. Si es que el tribunal arbitral ha cometido el error de declararse competente, porque es de esperar que se declare incompetente. Yo he tenido un par de oportunidades en las cuales me he declarado incompetente, porque efectivamente me demandaban pretensiones que no formaban parte del convenio, por ejemplo. Oiga, señor, ustedes han pactado solo ejecución, y aquí me piden un tema vinculado a responsabilidad civil contractual. No cabe en el pacto. Si ustedes hubieran pactado, como dice la cláusula modelo de la Cámara de Comercio de Lima, cualquier controversia derivada o relacionada con este acto jurídico, el tema está contractual no hubiera entrado. Pero ustedes han pactado cualquier controversia derivada de la ejecución del contrato. Qué pena, pues, en IF, cambien de abogado. Cambien de abogado. Desfregó el negocio. Y yo me declaro incompetente porque después el Poder Judicial me dice, porque señor, respecto de esa materia no era arbitral, que como ustedes saben es otra causal de anulación de laudo. No era arbitral, es contractualmente hablando. Entonces, eso es todo, no tengo más que decir. Sorry, no se me ocurre más. Esos son los principios, y así funcionan, así de simple. Pero son esenciales. Eso es lo que nos permite, de alguna manera, funcionar, en el sentido de que, salvo que ustedes tengan una experiencia distinta a la mía, yo en general lo que veo en el mercado es que efectivamente
efectivamente las partes pactan un arbitraje, se van a arbitrar. No entran a tratar de forzar la intervención judicial. No, se van a arbitrar porque saben que con estos principios el sistema está razonablemente protegido frente a malos actos. No de los jueces, de los abogados que quieren frustrar el arbitraje. No sé, conversemos, por favor, hablen. Observen. No tengo más que decir. ¿No? Eso es muy limitado, además. Sí, doctor. En el caso de que en el contrato existieran las dos cláusulas, la cláusula arbitral y la otra que... Poder judicial. Cuando hice el cut and paste me olvidé de borrar la cláusula de solución de poder judicial. Y puse las dos. Así es. Mira, a ver, te voy a dar mi impresión. Ya, eso se llama una causa patológica. ¿Cierto? Así se llama. No lo estoy inventando yo, así se llama. Es la típica causa patológica, doble sumisión de la jurisdicción. Y depende de cómo está redactada para empezar. Mi impresión es la siguiente, y creo que es la impresión en general, y es más, es la impresión de muchos poderes judiciales en el mundo. El otro día leí un fallo en Alemania, por ejemplo, en otros países. Es lo siguiente: cuando si tú tienes un contrato, tú no requieres pactar su sometimiento al Poder Judicial. Este es con natural al sistema. Lo más que puede pasar es que si no pactas a dónde vas a ir, puede haber un problema de jurisdicciones entre, no sé, si uno es limeño y otro es arequipeño. ¿Cuál juez conoce? Si el limeño o el arequipeño, ¿sí? Pero es un problema básicamente que se resuelve con las normas del CPC sobre quién tiene competencia entre jueces, pero sigue siendo el mismo Poder Judicial. Tú no le quieres pactar un contrato, el que puede sometimiento al Poder Judicial. Este decreto viene per se. Tú sí tienes que pactar sometimiento al arbitraje. Y entonces, si hay una cláusula arbitral, esta tiene que ser interpretada en el sentido de que las partes tienen manifestado una voluntad. Entonces tú tienes que interpretar esta cláusula patológica en favor del arbitraje, porque hay una declaración de voluntad de las partes que no se requería en materia judicial. Con esa interpretación en favor del arbitraje, que es lo que corresponde para respetar la voluntad de las partes, ojo, la voluntad de las partes, con lo cual entran a jugar principios de buena fe, pacta sunt servanda y demás, es que se trata de reconstruir la cláusula, esta cláusula patológica. Dependerá caso por caso. En la generalidad de los casos, interpretada bajo estos criterios, una cláusula patológica suele resolverte el problema en favor del arbitraje. Salvo que ya la cláusula es enfermizamente patológica. Que también hay, pero he visto mucho menos. ¿Sí? Entonces, repito, la lógica de buena fe, contractual, de voluntad, nos lleva a tener que interpretarla en pro del arbitraje. No porque queramos proteger el arbitraje, no, porque estamos detrás protegiendo una declaración de voluntad de las partes, que las partes son los dueños, son ley entre las partes. Y entendiendo, repito, básicamente que yo no necesito manifestar voluntad para someterlo al Poder Judicial. Y sí lo tengo que hacer, si lo quiero someter al arbitraje. ¿Okay? Y ahí se verá este tema. Sí, me he topado con algunas cláusulas, pero son menos graves. Dice así, las partes de acuerdo acuerdan que cualquier controversia o discrepancia referente a la celebración, ejecución y cualquier acto vinculado al mismo será sometido al arbitraje, punto seguido. El Poder Judicial será el de Lima. Entonces, utilizando estos criterios, tú lo que dices es, sí, hay un claro pacto de arbitraje y el punto seguido significa que serán los jueces de Lima para cualquier cosa que tenga que intervenir el Poder Judicial de acuerdo a la ley de arbitraje. Tengo un pacto de arbitraje y luego el Poder Judicial será el de Lima. Ok, si hay que pedir una anulación, el juez de Lima. Si hay que pedir el juez de Lima. Si hay que ejecutar, el juez de Lima. Entonces hay un pacto para ir a un juez determinado. Ok. Sabemos que ese pacto dependerá también de si la ley de arbitraje permite ese pacto para estas cosas. Es decir, si yo pacto juez de Lima y el arbitraje se lleva a cabo en Arequipa, pues el juez de Lima no puede conocer la anulación, porque la ley de arbitraje exige que sea el juez de Arequipa, la sede del arbitraje. Ese pacto se tendrá por no puesto en materia de anulación. O sea, habrá que ir a la ley para ver si efectivamente ese pacto es válido frente a la ley de arbitraje. Pero el pacto está referido solamente al Poder Judicial en lo que la ley le permite al Poder Judicial intervenir. ¿Me hago entender? ¿Sí? Si yo he tenido esos casos, sí. ¿Han ido al Poder Judicial en anulación? Sí. ¿Se han anulado? No. El Poder
Judicial ha sido muy honesto, eso sí, clarísimo, hay que interpretarlo en pro del arbitraje por las razones que he dado. Y efectivamente, es así. Y jurisprudencia en eso, repito, en el Poder Judicial hay. Y permítame decir algo más antes de pasar a más observaciones y cómo hacer un comentario. Yo lo digo con honestidad, estoy chequeado más de 1.600 sentencias en la Corte Superior de Lima, especialmente las salas comerciales, y también civiles, y algunos fallos en casación de la Corte Suprema, y debo decir que el balance es espectacular. El balance es espectacular. O sea, el balance en el sentido de cómo el Poder Judicial está controlando la actividad arbitral es espectacular, tanto por su seriedad en el momento de controlar, como por su objetividad. O sea, realmente es un trabajo, siempre hay casos patológicos, ¿no? Siempre, aquí en toda parte del mundo. Que esos malos son los casos que además uno se entera, porque lo bueno nunca se dice, lo malo es lo que sale a relucir. Pero en términos costo-beneficio y en términos de cómo se llama estadísticos, la actividad judicial en materia arbitral en Lima, debo decir con honestidad, ahí me he concentrado en el trabajo por un problema también de acceso a las sentencias de no se publican, es que el balance es muy positivo. Y eso explica en gran medida el por qué ustedes están acá perdiendo su tiempo el sábado conmigo. Porque si el Poder Judicial no funcionara y no hiciera su trabajo, pues ustedes acá estarían, ¿no es cierto?, preferirían irse a hacer 1000 cosas más. Están aquí simplemente porque el sistema viene funcionando, tanto como ley como por ejercicio de la actividad jurisdiccional de los jueces, de manera correcta. Y eso permite que la gente cada vez parte más arbitraje y haya potencialmente un buen filón de negocio, en el buen sentido del término, para nuestra actividad profesional. Sí, doctor. ¿Estaba? Cuando el Poder Judicial cuando llega, se frustra, se puede frustrar muchas veces porque probablemente no haya, o sea, el árbitro actúa del Poder Judicial porque no tendría la capacidad de coerción para ejecutar lo resuelto en el arbitraje. Entonces, esa experiencia, ¿qué es lo que usted ha visto? Mire, se lo pongo así. Vamos al tema que más conocemos nosotros, porque la verdad es que todavía, por más que ya tiene varios años, una década funcionando, todavía es algo nuevo. Todos litigamos. Todos sabemos que cuando vamos a un juicio y nuestro cliente no está coberturado ex ante, la posibilidad de ejecutar una sentencia es complicada. No tanto porque ya no funcione, sino porque obviamente cuando volteamos a buscar al deudor no tiene ni un chocolate encima. Esa es la realidad. Y cuando no tienes sobre qué irte, ¿qué ejecutas? Seamos honestos en eso en primer lugar. Mi experiencia, que es doble, porque aquí en el Perú se da una doble situación. Yo veo cada vez más arbitraje entre privados. Y al mismo tiempo hay una sobredosis de arbitraje con el Estado, ¿no? Derivado de la ley de contratación con el Estado. Hay una cantidad impresionante de Estado. El Estado paga. Siempre paga. Tarde, pero paga. Siempre. Ahora, no es un problema peruano, repito con honestidad, porque todos los estados se pagan con presupuestos y siempre son escasos. Se demoran, pagan. O sea, yo he visto al Estado peruano siempre pagar. Te pone un poquito, friega un poquito, a tu colita, pero pagan. Y entre privados, mi experiencia por lo menos, en lo que yo he podido hacer seguimiento en el sentido de tiempo después de haber terminado el arbitraje, te cuentas con un colega, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué acabó con este arbitraje? Cada vez te equivocas y es la parte de perdedores, dices, sí, miserable, ya pagamos. Es esa. Pero obviamente la patología se presenta. La parte no cumple, la parte no ha sido bien coberturada, va en ejecución, no hay nada que ejecutar. Entonces tú me dices, tengo 5 años ejecutando, y yo te repito, y contra un bien ya identificado, no. Entonces no tienes 5 años ejecutando, si tienes 5 años tratando de encontrarle algo al deudor, que es diferente. No le eches la culpa al juez. El juez siempre está a la espera que tú le cases algo. Entonces, lo que quiero decir es, ojo, en el tema de ejecución hay mucho por hacer. Yo no ejecuto base, entiendan, de hecho que soy muy honesto. ¿Sí? Y quien me niegue esto tira primera piedra. ¿Cierto? Nosotros dos somos expertos en cubrir
y en desaparecer patrimonios. ¿Cuánto honesto es esto que acabo de decir? Creo que muy poco. Pero lo hacemos. Entonces tampoco seamos, pues. Somos los expertos en desaparecer patrimonios para no poder ejecutar sentencias y luego no poder escuchar echarle la culpa de las demoras. Parece un poco serio, con honestidad, por decirlo menos. Yo creo que aquí hay un problema de ética profesional muy complicada. Estoy en el colegio de abogados. Lo primero que quisiera encontrar sería un código de ética decente y moderno. Tenemos un código de ética patético del siglo XIX. El colegio de abogados no hace ningún tipo de supervisión ética para los abogados, el más mínimo. La Católica hizo un esfuerzo muy grande, con muchos años, de hacer un código de ética profesional. Ningún colegio de abogados del Perú lo puede tomar. Santiago de Chile, nuestros vecinos del sur, siempre lo han hecho suyo. O sea, allá lo han hecho suyo. Nosotros, nada, ¿a qué sirve? Señores, mucho problema judicial también tiene que ver con la terrible ética de muchos de nuestros jueces. Donde acá todo vale. Todo vale. La informalidad trasladada a la justicia. Y siempre, quien tiene la culpa es el juez. ¿Sí? En el 99.9999% de las normas aplicables. Les recuerdo que la ley colectiva y la ley individual tienen dos artículos sobre el traje. Dos. Solo quiero concluir, doctor, señalando que dentro del derecho colectivo del trabajo se legisla la negociación colectiva. Y la negociación colectiva, como usted comprenderá, tiene un proceso, que son el trato directo, la etapa de conciliación y arbitraje. Como alternativa a la huelga, ¿no? Bueno, en el proceso de la negociación colectiva, frente a un pliego petitorio de cualquier naturaleza, no siempre se va a llegar a la huelga. Depende. Si el caso se resuelve en trato directo, ok, puede pasar a la etapa de conciliación. Pero si realmente no se resuelve en esta etapa, pues entonces se irá a un tribunal arbitral o a un arbitraje ad hoc. No, pero permítame, yo no estoy diciendo, doctora, que la figura del arbitraje bien estructurada en el derecho laboral no sirva. Lo que estoy diciendo es que lo que yo veo es que las normas comerciales que están en la ley de arbitraje peruana no necesariamente son suficientes para que esta figura que se utiliza en el derecho laboral funcione. Usted mismo me lo dice. En el ámbito colectivo, el arbitraje, entre comillas, entra no a resolver un conflicto sobre una razón jurídica, sino a crear una, que es la decisión sobre el pliego que presentan los trabajadores. Es para crear una relación colectiva de trabajo. O sea, es en el derecho de la ley de arbitraje, el arbitraje para resolver pacto, o sea, contrato, todo lo posterior. En el colectivo es para crear algo. O sea, y en esa creación algo hay una serie de situaciones. El arbitraje es una alternativa a la huelga, ¿cierto? Usted me dirá que me equivoco, ¿sí? Entonces es una forma de decirle al trabajador y al empresario, tienes dos opciones, o transas, o transas arbitraje o transas huelga, luego de haber recorrido como usted señala, ¿sí? Pero en ese sistema se tiene que establecer una serie de normas. Por ejemplo, te lo digo con todo ya, por ejemplo, lo que yo veo todos los días desde afuera, oye, los trabajadores tienen que pagar a los árbitros. Igual que los empresarios. Porque en el arbitraje privado ambos pagan por igual. ¿Sí? ¿Eso es correcto? Que la parte trabajadora tenga que pagar igual que el empresario. O sea, no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que hay una serie de situaciones particulares del derecho laboral que deberían merecer de parte de la legislación laboral dictada y creada por expertos laboralistas una serie de disposiciones particulares para este ámbito particular del derecho que haría, creo, en mi opinión, mucho mejor la actividad que hoy día se desarrolla. Esa ha sido mi opinión. Yo no he dicho que no se haga. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que no se monten 100% en el arbitraje privado
el arbitraje, porque no necesariamente ahí van a encontrar las respuestas a sus problemas. Concluye, doctor. Concluye con esto. En realidad, en materia laboral, no recurrimos a la ley general, tampoco a las normas que van a determinar el aspecto comercial, por una sencilla razón. La relación laboral tiene su propia naturaleza y por ello tiene sus propias normas. Cuando se recurre a un arbitraje laboral, recurrimos a las normas correspondientes, que son las normas laborales. Supletoriamente, en los casos extremos, se podría tener en consideración algunos aspectos. Por otra parte, concluyo señalando de que en realidad se pasa arbitraje no siempre para ir a la huelga, sino por el contrario, para tratar de encontrar como alternativa a la huelga. Un convenio arbitral que va a ser de carácter obligatorio, como en cualquier rama que uno recurre al arbitraje, ¿verdad? Va a ser de carácter absolutamente obligatorio. Debo decir, yo no hablo de tema sustantivo, doctora. No me cabe la menor duda que el tema sustantivo es más, la verdad es que no tiene una sola norma sustantiva. Salvo para la figura de convenio. No estoy hablando de normas sustantivas laborales, estoy hablando de normas procedimentales arbitrales que yo veo claramente le falta al ámbito laboral, porque la ley de arbitraje, esta ley de arbitraje no está pensada para temas laborales especializados y particularizados como usted señala. El tema de la negociación colectiva es un mundo particular, súper especializado, súper sofisticado, súper especial, que en mi opinión, humilde opinión, nunca pensamos al momento de hacer esta norma. Y entonces lo que estoy diciendo es, esta norma te ayuda, sí, pero tú necesitas en la ley laboral normas especiales para arbitraje laboral, para ese mundo especial. A eso me estoy refiriendo. Entonces, como no la tiene la ley laboral, y esta ley no ha sido pensada para eso, se dan problemas todos los días. Y se voltea, y es lo que se dice, el arbitraje no funciona. No, un momentito. El arbitraje funciona muy bien para temas para los cuales ha sido pensada la ley. Hagan su chamba, incorporen todas estas normas arbitrales útiles para ustedes en su ley laboral y van a ver cómo funciona para ustedes esa ley de arbitraje para ustedes. A eso me refiero. Yo no estoy en desacuerdo con el arbitraje laboral, no, todo lo contrario, a mí me parece que es una alternativa inteligente si a los laboralistas les parece que funciona. Yo no puedo opinar, yo no soy laboralista. Yo me dedico al comercio y a los contratos comerciales. Creo que funciona en el ámbito comercial, sí, creo que funciona. Usted como experta me dirá si funciona en el ámbito laboral, si es útil. Si no es útil, cambiémosla. Y si es útil, mejorémosla. A eso me refiero. Yo también, sí, estoy plenamente de acuerdo con usted. Y si me parece lo contrario, por favor, le ruego disculpe, no sabía explicarme. Lo que quiero decir es, creo que hay que trabajar muchísimo en el ámbito laboral para mejorar. Hay una serie de vacíos, una serie de dudas, y una serie de aparecer de posiciones que no guardan igualdad entre las partes, que requieren por lo menos, creo que, de un estudio y de un pronunciamiento normativo para consolidar la institución. A eso me refería. ¿A usted? Doctor, yo he escuchado la ponencia del doctor Carlos Mateus, que considera, de lo que estoy escuchando, que él habla del derecho de arbitraje. Derecho de arbitraje, qué pretencioso. Justamente mi pregunta es eso. De acuerdo a lo que usted va señalando, efectivamente el arbitraje se está convirtiendo, se ha convertido quizás en la legislación comparada ya en una especialidad para poder hablar del derecho de arbitraje, así como existe el derecho laboral, Mira, familia, etc. pues ya no voy a ser como, no voy a ser tan pachafo como Matis. Y la verdad que me importa un pepino, como quieran llamarlo. El arbitraje, como cualquier derecho, es una herramienta para regular ciertas conductas. Punto. Y como herramienta que es, hay que saber utilizarla. Nada más. Nada más. Todo lo que digo. Y obviamente requiere para cada área laboral ciertas particularidades. Punto. Derecho, qué pretensiones la nuestra, ¿no? Pero es una rama que sí ha abierto un mercado que hasta hace 10 años no existía en el Perú. ¿Sí? Para nuestro honesto, leal ejercicio profesional. Y que conviene, sí, conocer, para saberlo utilizar correctamente. Punto. Así de sencillo. Derecho, ¿qué te puedo decir? No sé, yo mismo no sé qué cosas significa derecho laboral. Yo digo simplemente que lo decimos, yo lo digo simplemente para identificar ciertas áreas del quehacer. Pero no sé si hay un elemento, no sé, potente en la palabra derecho laboral o en el derecho civil,
con honestidad no lo entiendo. Yo siempre como un tema de cómo se llama estructura para poder identificar derecho civil. No pienso que sea derecho es uno, es la parte civil, voy a juez civil. Yo entiendo así. ¿Cierto? Me imagino que el señor Mato tiene las pretensiones, no sé, de ser astronauta. ¿No? La verdad la mermelada me parece estupidez, con honestidad. Una reverente estupidez y una pérdida de tiempo absoluta. ¿No? Derecho arbitral. Bueno, yo quiero llamar simplemente arbitraje, punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Y eso no le quita que como cualquier rama de la actividad profesional nuestra tengamos que especializarnos. Junto con la rama civil, usted conoce mejor que yo, hay una rama inmensa de arbitraje de inversiones, que es también arbitraje, pero es un mundo radical y completamente distinto. ¿No es cierto? Que hoy día cada vez nos involucra más. ¿Cierto? Para desgracia nuestra, el Perú se está volviendo un caserito del arbitraje de inversiones. ¿Cierto? Y cada vez más se nos va a acercar el tema. Hasta hace 10 años este tema del arbitraje comercial, yo estoy seguro que me hubiera invitado al Colegio de Abogados de Lima y me hubiera tenido que parar abajo para llenar una fila de los interesados. Hoy día cada vez hay más, porque se va a abrir ese mercado. Mañana viene el arbitraje de inversiones. Súper sofisticado, súper sofisticado, súper complejo, súper especializado. Derecho al arbitraje de inversiones. No, pues no seas sinvergüenza. Déjalo como arbitraje de inversiones, ¿no es cierto? Digo, no encuentro contenido en esa, salvo que yo soy pues, especialista en el derecho de arbitraje, aguachazo. Especialista en arbitraje, ok, déjalo ahí. No entiendo por qué. Pero bueno, es chic, ¿no? Nos gusta a nosotros nos llamamos doctores y nos doctoramos, ¿no es cierto? ¿No? Yo no soy doctor, yo llegué a magíster, ¿no? Me gané el doctorado simplemente porque se nos ha hecho costumbre en el Perú, ¿no es cierto? Nos encanta. ¿No? Doctorado. Y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere cambiarlo, ¿no es cierto? A mí me encanta que me llamen doctor, ¿no? Por favor, suena chic. Mi licenciado suena horrible, ¿no? Tenemos esto mucho, ¿no? Por favor. Sobre el control de la decisión arbitral, post-arbitraje del Poder Judicial, básicamente se establece en ese control el analizar la competencia, cuestiones de forma del debido proceso, más no de fondo. Experiencia. No, eso, mi estimado, no es cierto. Porque tú tienes 2 causales o 3 causales que cubren esos supuestos de competencia. La primera, nulidad del convenio. La segunda, materia contractualmente no arbitrable. La tercera, materia legalmente no arbitrable. Está cubierto todo. Y luego, obviamente, la violación del debido proceso en las decisiones. Está cubierto todas las posibilidades. Todas. Oiga, señor, usted no era competente porque no había convenio. Está en la causal 1. Oiga, había convenio, pero la materia no era parte de su competencia. Causal 4 o 5. Y bueno, se ha violado las reglas básicas del debido proceso de defensa. Causal 2. Está cubierto todo. Ahí está. Obviamente, porque además cuando uno resuelve competencia no resuelve fondo. Lo que uno resuelve competencia es, oiga señor, ¿el convenio existe o no existe para que yo tenga como árbitro jurisdicción? Digo que sí, causal 1. Y el segundo gran escenario es la materia. Oiga señor, usted tiene competencia para resolver A, B, C, D, pero no la E. No, sí la tengo. Causal 4 o 5 por materia contractual o legalmente no arbitrable. O sea, está ahí, están ahí. Entonces, por eso que el control está coberturado para causar la anulación. Y es un control suficiente y correcto. Repito, no fondo, sí, en este caso clarísimo, no hay fondo. Es un tema, llamémoslo formal, ¿sí? Pero coberturado por las causales. Sí, señor. Buenos días. ¿Qué tal? Reconociendo que el arbitraje resuelve conflictos, resulta siendo caro. Sí. Entonces, hay determinados contratos, pequeñas, medianas empresas, que acceder al arbitraje podría ser equivocado. Sí, por supuesto, no es la panacea. Yo no he venido a venderles la panacea. No existe la panacea. Además, es un puntito del arbitraje. ¿Qué resuelve? El último reporte que hizo el Ministerio de Justicia en el año 2008 habló que en el Perú debían haber entre 3.000 a 4.000 arbitrajes por año. ¿Qué es esto comparado con el Poder Judicial? ¿Cuántos casos resuelve el Poder Judicial al año? Es un puntito, es una herramienta útil para resolver ciertos casos y en muchos otros no. Y en los casos de menor cuantía no hay duda. Ahora, te digo que sí y no. Porque la ley de arbitraje no te fija cuantías.
Lo que sucede en muchas partes del mundo es que conforme el arbitraje se ha ido consolidando, se han ido generando centros de arbitraje, por ejemplo, intermedios, menos costosos a los tradicionales. Ahora, yo te digo una cosa, cuando el arbitraje se instaló en el Perú en el año 96, yo recuerdo que, y no estoy diciendo que eso sea correcto, porque yo era el primero que decía están locos, lo que yo ganaba como árbitro es 5 o 6 veces lo que gano hoy día. Te lo digo con toda honestidad. Era una barbaridad lo que me pagaban, era obsceno. Porque los ociosos de los centros de arbitraje, en vez de hacer sus tablas de acuerdo a la realidad peruana, copiaban las tablas de la Corte Internacional de Justicia de la CCI, que está en París. Casi me pagaban en euros. Bárbaros, estúpidos, ridículos. ¿Sí? Pero yo ganaba 6 o 7 veces más lo que gano hoy como árbitro. O sea, para que veas cómo el mercado también ha ido tirando para abajo los precios. Yo hasta ahora recuerdo con mucha añoranza los primeros años hermosos de la arbitraje. No estoy bromeando, no tengo que pagar 7 veces más para ganar lo mismo. Es la realidad, no estoy bromeando. ¿Está mal? No, un mercado, yo creo en él. Yo creo que se debe estar desarrollando una serie de alternativas adicionales a nivel de ¿cómo se llama?, del mercado peruano. Yo tengo esa expectativa, ¿sí? Yo comparto tu preocupación. Por ejemplo, donde hay un vacío terrible, es por ejemplo los contratos estos de menor cuantía con el Estado, por ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, no me cabe la menor idea que no tengo duda que, por ejemplo, hay experiencias exitosísimas que podrían ser duplicadas, ¿cierto? Me viene a la mente el arbitraje de la EPS. Hay un centro de arbitraje de EPS, que son estos casos chiquititos en materia de seguros de salud, corríjanme los expertos, que cada arbitraje cuesta $80, $70. Y los paga el empleador. Y funcionan, se da en 3 meses, 2 meses y medio. Funcionan, son reales. Tiene centenares. Vamos, son casos chiquitos, ¿cierto? Ahí está. Es una experiencia súper exitosa que podría ser duplicada, por ejemplo, en casos como que le comento, ¿no? Hasta ahora la OCE no ha podido resolver el problema de los arbitrajes de menor cuantía. Y sin embargo, te digo, la experiencia del EPS, que también es una entidad pública, ¿no? Es la superintendencia, ¿no es cierto? Debería, pues, la verdad que la OCE está acá, como se está aquí por la Salaberry, y el centro de arbitraje de salud está, como se llama, en Chacarilla, y imagino que debe ser un viaje muy complicado ir hasta allá para ver cómo funciona. Pero ahí está. Lo que te digo, es simplemente un tema de un poquito de creatividad. Y ahí hay que trabajar de diferente manera. Hay que reducir una serie de trámites arbitrales, impedir una serie de pruebas, reducir las audiencias, darle a los árbitros cantidad. O sea, lo que yo sé hasta donde sé cómo funciona, un árbitro recibe 6 o 7 casos. ¿Sí? Y entonces junta cantidad. ¿Sí? Estoy hablando de dinero, una cantidad que me parece razonable para ese árbitro o esa árbitro, y resuelve muy rápido. Funciona. O sea, hay formas creativas de conseguir, ¿cómo se llama?, alternativas a situaciones como usted señala. Y la otra es que el mercado vaya desarrollando centros alternativos. Lo que sí yo no espero que lo haga el Estado. Y cuando haga el Estado, lo mismo, persignémonos. ¿Es factible someter a arbitraje un contrato de arrendamiento de casa habitación? Sí, claro que sí, es un contrato civil muy silvestre. Lo que sí le digo, eso es un área que yo estoy siguiendo con mucha preocupación. Se están dando situaciones situaciones que por lo menos aparecen como reñidas no solamente con la moral, sino también con el derecho penal. De situaciones en las cuales se inventan casos de contrato de arrendamiento para votar a poseedores, sin ser citados a arbitraje. Se han dado muchos casos en Lima. Ahora, debo decir con honestidad que felizmente el último fallo del TC va a protegernos de esas situaciones arbitrarias. El último fallo que se le quiere poner. Entonces hoy día la gente que estaba siendo expulsada mediante estos malos arbitrajes, yo me inventaba un contrato con el señor de arrendamiento, un pacto de arbitraje, íbamos a arbitraje, entre comillas, en 2 meses, curioso, ni siquiera se defendía, perdía, se le ordenaba que volviera el inmueble y el inmueble lo tenía el señor, y iba al Poder Judicial y lo votaba el señor y el señor era un tercero. Una cosa totalmente inaceptable, porque en términos contractuales civiles que él y yo arbitremos no hay ningún problema. El problema está cuando queremos hacerlo para que el señor se vaya por la mala. ¿Sí? Pero hoy día pues, el señor tiene el amparo protegido en base al fallo del Tribunal Constitucional que acaba de salir hace no mucho, ¿no?, como precepto obligatorio. Entonces, por ahí, por lo menos, espero que se acabe esa corruptela, o en todo caso, aparente corruptela, que yo estoy siguiendo con mucha preocupación.
Pero que se puede arbitrar en un contrato voluntario, honesto, real, pues por supuesto es un contrato civil común y silvestre. No confundamos, señores, no confundamos las normas imperativas con la materia. Todo contrato tiene normas imperativas. La ley, el Código Civil establece como norma imperativa que el contrato de compraventa tiene que tener costo y precio. Pero el hecho de que haya norma imperativa sobre el contrato de compraventa no significa que la compraventa no sea una materia de libre exposición. Hay mucha esa confusión. Como hay norma imperativa no se puede arbitrar. No, lo que interesa es la materia. Si la materia es de libre exposición, toda materia de libre exposición tiene normas imperativas, como también dispositivas, que será el marco normativo que el ámbito tendrá que aplicar. Pero una cosa, repito, norma imperativa y otra cosa es materia arbitral. Son dos cosas totalmente diferentes. A veces se confunden, entonces nos llevan a situaciones, como se nos dice, pero si hay una norma imperativa, ¿cómo se arbitra? Pues un momentito. La norma imperativa es para que tanto las partes como el árbitro la apliquen. Pero eso no significa que la materia sea no arbitrada. Ojo, ya me ha pasado más de una vez y, bueno, felizmente hasta ahora el Poder Judicial, hasta donde he podido ver, ha entendido razonablemente el problema. Sí. Buenos días. Más que todo, una opinión usted como árbitro. ¿Cuánto tiempo le ha demandado de su experiencia de resolver una controversia? ¿Mínimo tiempo o máximo tiempo? Todo depende con honestidad. Acabo de dar un caso en Trujillo, 3 meses. Y tengo un caso con el Estado que lleva tomando 2 años y medio. ¿Por qué va tomando 2 años y medio? Pues no pagan, piden postergaciones, me cambian de procurador, y es el demandante. Ahora, y acá hay una, no sé qué más, o sea, toda plaza genera su propio sistema de trabajo. Aquí en el Perú tenemos la costumbre, y eso es una costumbre, no sé, ni mala ni buena, lo que explica un momento el tema. La costumbre es que nos gusta reunirnos en audiencias, pero desconcentradas. Hoy día nos reunimos por un tema, dentro de 15 días otra. No juntemos, por favor, no nos gusta. ¿Sí? Dentro de 15 días nos vemos otra vez. ¿Sí? Los abogados no quieren, y más, los árbitros tampoco quieren. Tú vas a arbitrar en un viaje internacional y todas las audiencias se concentran en una fecha determinada, como un juicio norteamericano. Entonces, la semana de audiencia, se acabó, ahí a la hora. Entonces, no estoy diciendo que sea más rápido porque igual puedes trasladar, pero son diferentes formas de comportamiento. Y aquí en el Perú lo que es eso. Prefiero, separemos las audiencias con calma, calmation, no hay prisa. Y en general así nos comportamos. Y eso impacta en los tiempos. Pero en general, la última estadística por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lima te dice que los arbitrajes están entre los 9 y 12 meses. No puedo decirte los demás porque los ADOS son eso, ADOS. Y la OCE desgraciadamente no lleva estadísticas de los arbitrajes que ella administra. Pero más o menos, la Cámara de Lima, que es el centro más grande, por lo menos el más grande que en el país, te dice entre 9 y 12 meses. Sí, yo calculo que ese es el promedio, casos mayores y casos menores. Ese es un tiempo razonable. Repito, mucho depende de las partes, ¿sabes? Mucho depende de las partes. Llegas a una instalación y te dicen un mes para demandar. Y tú miras como árbitro, miras a otros árbitros y dices, bueno, la otra parte dirá no, la otra parte dice, está bien. Ya te tiraste 4 meses solamente en demanda, contestación, reconvención y contestación a reconvención. Bueno, es tu derecho. Las partes tienen derecho a fijar sus plazos. Tú tienes que mirar y decirlo, nos vemos el próximo año. Bueno. Bien, o sea, depende del caso. Y depende también el comportamiento dentro del proceso. No es que me llenes de nulidades, pero sí, pues ahí el tribunal también tiene que... El tribunal tiene 2 funciones, laudar y segundo, en lo posible garantizar que su fallo no sea inatacable. El 99% de las impugnaciones contra el arbitraje vienen por el tema del debido proceso de defensa, porque es un argumento muy fácil hongo, ¿no? Porque no tiene contenido preciso. De todo el mundo te demanda causal 2. Entonces nosotros tenemos que ser doblemente cuidadosos porque sabemos que por ahí van a entrar a disparar. Entonces a veces eres condescendiente, sí, hasta un límite, para que nadie te pueda atacar un fallo que finalmente crees que es un fallo honesto y serio. Entonces, eso va ampliando aún en los casos, sí. Obviamente con límites. Los abogados que vamos entendiendo la materia arbitral saben, por ejemplo, que conmigo mejor no se mete. Porque me hacen estas cochinadas y yo se las aguanto, un poquito las aguanto, en el momento del lago se las cobro los costos. Y vas a ver cómo tu ex cliente te va a meter un palazo en la cabeza, soy idiota abogado por haber hecho eso. Entonces, entiéndeme, el mercado se va comportando también aprendiendo cómo los malos actos procesales tienen un precio.
que mejor soy consciente para el momento de querer hacerlo. Pero es un tema de acomodo del mercado, y que vayamos aprendiendo a comportarnos. Pero pues, si nos comportamos evidentemente 9 meses, 10 meses, debería tener un lado feo. ¿Sí? Es un tiempo razonable frente al Poder Judicial que desgraciadamente por las instancias te toma pues 3 o 4 años, ¿no? Por las 3 instancias que tiene que llegar, porque inclusive generalmente llegas por lo menos a pedir una casación, ¿no es cierto? Y a esperar que te deniegue o te la acepte. Es un tiempo razonable. No sé, ¿te hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entiendo que tenemos una segunda exposición mucho más interesante obviamente que la mía, así que yo les agradezco enormemente y espero que, que el diplomado nos ayude a todos a aprender un poquito más. Muchas gracias.